Bienvenidos al podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Buenas noches, qué gusto saludarles este miércoles. Qué bueno que hoy nos estás viendo a través del Facebook, a través de nuestra cuenta en Facebook. Quiero enviar un saludo también a todos los que nos escuchan a través de Vive Radio en el 104.5. Estamos en vivo desde aquí el estudio que hemos preparado en la iglesia Vida Culiacán para compartir una palabra para todas nuestras familias, pero también para todas las personas que se dan tiempo para escuchar. Un saludo para los que están en su coche, para los que están en el carro, platicando ahí, no sé, trabajando, lo que sea. Y un saludo también para todos los que están en su casa. Gracias por abrir su casa y abrir su corazón para estudiar unos minutos la palabra de Dios. Miren, el ADN número 8 de lo que es Vida Culiacán dice así: convencidos de que la plenitud está en el dar, motivamos a toda nuestra comunidad a dar lo mejor de su tiempo, sus talentos y sus finanzas. La iglesia Vida Culiacán somos una comunidad generosa. La generosidad es nuestro estilo de vida. Y quiero compartir una palabra relevante que tiene que ver con el tiempo en el que estamos viviendo. Y quiero invitarte para que abras tu corazón. Miren, hay dos temores particularmente que están tocando el corazón, yo creo, de la tierra. Hay dos temores que se han levantado increíblemente. Yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Primero es el temor a la muerte. Creo que todos en nuestro mundo y las naciones enteras se han sacudido ante el temor a la muerte. Pero hay otro temor que se ha levantado, igualmente poderoso, que ha hecho temblar a las naciones, y es el temor a la pobreza. El temor a la pobreza, el temor a la crisis. Y entonces, por ejemplo, no sé si hoy o ayer, el señor Ricardo Salinas Pliego dijo algunas palabras acerca de nuestro país que se ha paralizado. Y él estaba llamando a nuestro país para salir a nuestros trabajos, para salir a la calle, porque él decía que si nosotros seguíamos dentro de casa protegiendo nuestras vidas, una vez que pasara esto de la contingencia de salud mundial, que es impresionante, dice que después habrá una crisis económica tan grande, y él se atrevía, en lo que yo interpreté, en lo que él dice, se atrevía a decir que habrá tantos muertes, o a lo mejor más muertos, por la crisis económica en el mundo, resultado de COVID-19, que por el mismo fenómeno que hoy estamos atravesando de la pandemia. Pero en fin, lo que quiero decirte es que hay dos temores que están sacudiendo, tenemos que ser honestos. Hay dos temores que tocan las puertas de cada corazón y de cada familia, y es el temor a la muerte. ¿Están de acuerdo conmigo aquí en el estudio? Y número dos, el temor a la crisis financiera. Y yo quiero compartir una palabra que tiene que ver con eso. Dice Primera de Reyes. Quiero contarles una historia impresionante que tiene tintes actuales. Hay una gran similitud en esta historia que voy a contarles, una similitud con lo que ahora está aconteciendo. Primer libro de Reyes en el Antiguo Testamento dice o cuenta la historia de un gran hombre de Dios, un gran profeta en el Antiguo Testamento llamado Elías. Digan conmigo Elías. Díganlo conmigo también en el coche, o díganlo conmigo también ahí en su casa, donde sea que estés. Y dice Primera de Reyes 17, si ya lo buscaste ahí en tu computadora, en tu teléfono, o ahí la Biblia dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbé de Galat, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías, fíjense bien, primero va Elías y da una palabra a Acab, el rey de Israel, una palabra de una crisis que se avecinaba porque no iba a haber lluvia. Y entonces dice el versículo 2, después el Señor, Dios, le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete. Digan conmigo, escóndete.
Y es más o menos lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad. Estamos en nuestros hogares, estamos allí. Pero bueno, la palabra de Dios a Elías le dijo: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit. Digan conmigo, el arroyo de Querit. Ahora, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Y le dice: bebe del arroyo y come de lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. O sea, esta es una orden sin igual de Dios para Elías. Le dice: Elías, ¿sabes qué? Sin duda que van a venir tiempos peligrosos. Yo quiero que tú vayas al Querit y te escondas. La palabra Querit significa cortar o podar. Ahorita tendrá más sentido para nosotros. Le dice: escóndete en el Querit, vas a beber del arroyo y vas a comer, porque yo le ordené a unos cuervos que te lleven comida por la mañana y por la tarde. Impresionante, porque para un judío los cuervos eran animales inmundos, impuros. Y entonces Dios estaba diciendo a Elías algo sin precedentes. Estaba chocando con la mentalidad religiosa quizá del profeta Elías. Pero vean lo que dice el versículo 5. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. ¡Wow! Eso habla de una provisión sobrenatural. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Ahora, es importante hacer una pausa para contextualizarnos, para tocar la realidad presente. Porque a lo mejor tú dices: ¿qué tiene que ver la historia de Elías escondido en Querit con una provisión sobrenatural? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Mire, esconderse en el arroyo de Querit era mucho más que protección. Significaba un lugar de entrenamiento. El nombre de Querit significa cortar o podar. Querit era el lugar donde Dios iba a podar a Elías de la religiosidad que impedía cualquier conexión con animales impuros. Entonces, en medio de esa situación, Dios va a utilizar la situación que es parte de la vida. Dios va a utilizar la situación y le dice a Eliseo: quiero que vayas a Querit, que significa cortar o podar, porque el énfasis no era proteger, sino el énfasis era entrenar. Dios llevó a su siervo Elías al Querit, lo llevó a ese lugar, a esconderse en ese lugar, porque Dios iba a trabajar con él e iba a cortar muchas cosas que estaban estorbando en su vida. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que está sucediendo ahora. Yo creo que muchas familias, bueno, todo nuestro país hemos recibido instrucción de nuestras autoridades y obedecemos, de ir a nuestros hogares, proteger nuestras vidas. Y está bien que vayamos a casa y protejamos nuestras vidas, pero debemos entender que por encima de todo esto, lo que Dios quiere hacer es cortar algunas cosas que están estorbando en nuestras vidas. Nuestros hogares se convierten como el lugar donde Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Dios quiere trabajar en nuestras familias. Escuche, la transformación de nuestro país y la transformación del mundo no se va a dar desde el punto o desde la perspectiva o en el lugar del gobierno. La transformación del mundo tiene que surgir en el núcleo de la sociedad, que es la familia. Y entonces yo creo que por encima de todo esto, Dios está utilizando las circunstancias presentes para llevar a las familias al hogar, para protegerlos, es verdad, pero más allá, para entrenar, para Querit, para cortar aquellas cosas, aquel rencor que hay en nuestras vidas, para cortar aquellos errores que hemos venido cometiendo sin darnos cuenta, para cortar el aislamiento entre los matrimonios y en la relación de padres e hijos. Por encima de todo esto, Dios está trabajando en nuestros hogares, y ojalá que tú permitas, si me vas escuchando en tu coche o estás en tu casa, ojalá que tú puedas entender que este Querit, que para
Elías fue a un lugar escondido, allá donde el arroyo se une al río Jordán. Ese lugar, el Querit, ahora es nuestro hogar. Y el plan de Dios es protegernos, pero más allá, el plan de Dios es cortar aquello que estorba nuestras vidas, porque la transformación del mundo tiene que darse en el seno familiar, en la familia. Dios está utilizando, no me malinterprete, Dios no creó esto. Son cosas que suceden en la vida, pero Dios estará o está utilizando esto para perfeccionar nuestras vidas, para cortar aquello que ha estado estorbando y que no nos hace daño y que nos hace daño. ¿Están de acuerdo conmigo aquí en el estudio? Sí. Ahora, y ahí está Elías escondido. Impresionante es que Dios manda a unos cuervos que en la mañana y en la tarde. Yo quiero decirte algo, no tengas miedo. Dios va a utilizar lo que tenga que utilizar para darte provisión a ti. Él va a dar provisión a nuestra familia. Yo sé que los economistas, sé que los principales hombres de negocios hablan acerca de una crisis mundial, pero en medio de la crisis mundial más grande que pueda haber, Dios es poderoso para proveer, enviar provisión hasta tu Querit. Aquel Dios que te está transformando es el mismo Dios que va a proveer. Y algo interesante es que para un judío, un cuervo era un animal inmundo. Lo que Dios estaba haciendo es cortando la religiosidad que había en el corazón, lo que estorbaba en el corazón de Elías para utilizarlo desde un plano mundial. Ahora, permítame ilustrar esto, porque esto que les voy a decir es poderoso. Vean lo que dice el versículo 8. Ahí está, Elías está ahí en el arroyo todas las mañanas y las tardes. Los cuervos traían alimento. ¿Puedes entender esto? Yo hubiera preferido que Dios hubiera utilizado otra aerolínea, ¿verdad? Que hubiera utilizado otra aerolínea y que no hubiera utilizado cuervos, pero así es el plan de Dios. Lo loco de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. ¿Están de acuerdo conmigo? Y yo le he dicho a Dios, hazlo a tu manera porque tú lo haces muy bien. Y Dios envió, una línea aérea llamada los cuervos, los inmundos, y ellos traían todos los días, en la mañana y en la tarde, alimento. Pero un día el arroyo se secó. El arroyo representa la provisión natural. Los cuervos representan la provisión sobrenatural. Escúchame, puede fallar la provisión natural, pero la provisión sobrenatural jamás fallará. Y un día el arroyo se secó porque dejó de llover, pero los cuervos nunca dejaron de aterrizar en la mañana y en la noche para traer provisión, porque Dios le había dado orden a los cuervos. Y la naturaleza obedece a nuestro Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, fíjense lo que dice el versículo 8. Nos traslada a otro escenario. Luego el Señor le dijo a Elías, cuando se acaba el agua del arroyo, le dice, vete a vivir a la aldea de Sarepta. Digan conmigo Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Lo que Dios le está diciendo a un israelita, le está diciendo, quiero que te vayas a vivir a un pueblo extranjero. Yo le he ordenado, fíjate cómo dice Dios, a una viuda que es gentil, es decir, no judía, le he ordenado que te alimente. Ahora, es importante que entendamos el significado de Sarepta. Después de Dios llevar a Elías a Querí, que significa cortar aquello que estorba, Dios estaba puliendo, Dios estaba trabajando el corazón de Elías, y es lo que está haciendo con nuestra ciudad, nuestras familias, nuestro mundo. Después lo lleva a Sarepta. ¿Y sabe lo que significa Sarepta? Taller de refinación. Es el taller donde el oro es fundido para ser refinado, para que el oro, al pasar por el fuego, se ha quitado la contaminación, salga la belleza y tenga mayor valor. Lo que hace el oro cuando lo pasan por el fuego hasta 7 veces, lo purifican, le dan belleza y le dan valor. Lo que Dios está diciendo, lo que Dios está diciendo, vete a Sarepta porque voy a llevarte a un lugar donde voy a perfeccionar y pulir tu vida. Eso es lo que significa Sarepta.
lugar donde se funde el oro, lugar donde trabaja el joyero, lugar donde perfecciona los materiales. Y lo que Dios quería hacer es perfeccionar. Escuche, esto que está aconteciendo no va a destruir nuestras vidas, antes al contrario, va a perfeccionar nuestras vidas. Y esa es una palabra que debes recibir. No tengas temor, porque todo lo que está aconteciendo Dios lo va a utilizar y será un lugar de querir donde Dios corta algunas cosas que estorban a nuestras vidas. Será un Sarepta donde Dios va a perfeccionar, embellecer y darle valor a lo que ya no tenía valor. Wow. Y fíjense lo que dice. Dios le dice: vete allá. Ahora le pedía a una viuda que era gentil. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrás traerme un poco de agua en una taza? O sea, ahora vemos a un judío pidiéndole a una mujer gentil, es decir, no judía, que le diera agua. Mientras ella iba a buscarle el agua, o sea, era una gran mujer. Sin duda que Dios había trabajado en el corazón de esta mujer. Pero mientras ella iba a buscar agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió. Miren, los medios de Dios no son los medios que nosotros utilizaríamos. A lo mejor nosotros hubiéramos preferido, si fuéramos Elías, que Dios no hubiera utilizado cuervos, que hubiera utilizado otra aerolínea. A lo mejor hubiéramos preferido que Dios hubiera alimentado a Elías a través de un hacendado, un rico hacendado. Pero Dios elige una viuda, una mujer sola, pobre y gentil. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y ella le dice, cuando le dice: ¿me puede dar agua? Y cuando ella va a traerle agua, le dice: también puede darme un bocado de pan. Pero ella le respondió: le juro por el Señor su Dios. Fíjense cómo dice: le juro por el Señor su Dios. Es decir, ella no adoraba al Dios de Israel, a nuestro Dios, al Dios de la tierra. Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. ¿No tiene qué? Ni un pedazo de pan. No está mintiendo. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de la leña. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Escuche. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Vea el escenario. Entonces Elías le dijo, vean las palabras de Elías, le dice: no tengas miedo. Y esa es una palabra que yo tengo para ti en tu casa, que tengo para ti en tu coche, donde sea que estés. Esa es una palabra que tengo para ti. Escucha: no tengas miedo. En medio de la crisis, en medio de todo el escenario que se presagia de crisis mundial, no tengas miedo, le dice Elías. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. ¿Primero qué? Cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Wow, yo sé que esto sorprende a todos nosotros. Parece un poco egoísta, pero no lo es. Pues el Señor, y aquí viene la palabra, el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Esta es una palabra de Dios para ti. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Esta es la palabra para ti. Siempre habrá provisión. Si Dios tiene que traer unos sabios de oriente para proveerte, como lo hizo con Jesús, si Dios tiene que enviar unos cuervos como lo hizo con Elías, el medio que Dios quiere utilizar, si tiene que utilizar una viuda y pobre, Él hará lo que tenga que hacer, pero Él va a proveer lo que tú necesitas.
¿Saben? Sí, dale un aplauso ahí donde estás. La primera palabra de Dios para esta viuda a través de Elías es: no tengas temor. Su crisis actual correctamente hacía sentir el temor, y Dios quería que ella dejara de lado el temor y que pusiera su confianza en Él. Escúcheme, Dios, escuche, más que proveer el alimento a la viuda, Dios quería que ella aprendiera a confiar en Dios. ¿Saben ustedes por qué? Esto es lo mismo que la diferencia entre darle un pescado al hambriento o enseñar a pescar al hambriento. Si Elías hubiera dado comida a la viuda, pero eso fuera maravilloso, pero lo que Dios quería, Dios va más allá de nosotros. Dios no solamente quería darle comida en el presente a la viuda, Dios quería enseñarle a pescar. Es decir, Dios quería enseñarla a ella a confiar en Dios, porque si confiaba, si aprendía a tener una relación con Él y a confiar en Él, nunca le iba a hacer falta nada. Y ¿sabes qué? Lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas en medio de la crisis mundial en la cual tenemos, lo que Dios quiere llevarnos es aprender a confiar en Él, porque si confiamos en Él, nunca nos hará falta de ninguna cosa. ¿Alguien está de acuerdo conmigo aquí en el estudio? Sí. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, escucha, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre, digan conmigo, siempre. Díganlo más fuerte ahí en sus casas: siempre. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Ahora, hay algo interesante. A lo mejor tú te preguntas, la idea es que mientras todos los días que esta mujer hacía pan con la harina y el aceite, y le hacía primero Elías y después comía ella y su hijo, siempre había aceite. Pero algo increíble es que el aceite y la harina no se convirtieron en graneros llenos de ello, porque Dios quería que ella aprendiera a confiar en Él. A veces Dios nos da lo necesario para cada día, porque el plan de Dios es que quiere que aprendamos a confiar en Él. Recuerden la nación de Israel cuando cruzó por el desierto. Dios hacía descender pan cada día, y el pan de hoy se echaba a perder el día de mañana, porque aunque Dios podía hacer llover pan del cielo, graneros de pan, Él quería que ellos aprendieran a confiar en Él día tras día. Por eso cuando la mujer, la viuda, hacía la harina todos los días y daba comida a Elías, ella todos los días tenía que confiar, y cada día Dios nunca le falló. Y ese es el plan de Dios para nosotros. Dios a través de Elías enseñó a la viuda no a comer pescado, sino a pescar peces. ¿Lo dije bien? Esa es la idea. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Dios? Ahora, por el otro lado, debemos entender que si Dios le hubiera dado graneros de semilla en medio de un mundo en crisis, ¿a quién iba a poner en peligro? A la viuda. Iban a venir ladrones, la iban a matar a su hijo para quedarse. Entonces Dios dijo: no, cuido de ella mientras le doy todos los días lo que necesita, y la enseño a confiar en mí, a tener una relación conmigo. Wow, ¿no le parece que esa historia tiene trascendencia, implicaciones actuales? Este domingo hablaba de la historia de Moisés, hoy hablo acerca de la historia de Elías. Y en el monte de la transfiguración, chequen, los que aparecen en el monte de la transfiguración con Jesús, ¿quiénes son? Elías y Moisés. Interesante, ¿eh? Interesante. Impresionante. Dile que está a su lado: eso es poderoso. Gracias. Déjame terminar. Perdón. Déjame terminar hablándote 3 verdades rápidamente acerca de la provisión divina en tiempos de crisis. Pon atención.
3 verdades acerca de la provisión divina en tiempo de crisis. ¿Cuántos creen que estamos en tiempo de crisis? Sí, y vamos a llegar a tiempos peores de crisis, pero yo quiero darte 3 verdades acerca de la provisión de Dios. Verdad número 1 aparecerá en tu pantalla. La provisión sobrenatural de Dios se desata cuando mi interés primero es en la necesidad de los demás. O sea, cuando tu interés prioritario es la necesidad de otros, la provisión sobrenatural de Dios para tu vida fluye. Cuando tú te interesas solamente en ti, entonces la provisión, los cielos se cierran. Impresionante. Elías sabía que Dios lo había llevado a Sarepta, no especialmente para proveer para él. Elías sabía que Dios lo había llevado a Sarepta para bendecir a una mujer viuda. Cuando Elías llega a la ciudad y la mira y cuenta ella su historia, Elías en ese momento entiende: Dios me trajo aquí para dar provisión a una mujer. Por eso le dijo: dame a mí primero, porque lo que Dios quiere contigo es enseñarte a confiar en Dios, y entonces nunca faltará el pan en tu mesa. Vean lo que dice la Biblia. Proverbios 11:25. El que es generoso progresa. ¿Quién progresa? El que es generoso. El que siembra también que cosecha. Véanlo cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. El generoso prosperará, y el que reanima a otro será reanimado. Filipenses capítulo 2 versículo 4 dice que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. En medio de esta crisis, cuando nos preguntamos si dejamos de trabajar, si se detiene la economía, cómo vendrá la provisión a nuestra mesa, quiero que entiendas que Dios va a abrir puertas en los cielos para darte provisión cuando tu preocupación es otras personas. Vean lo que dice Proverbios 21. El que no atiende a la necesidad del pobre tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. Wow, esto es poderoso. Proverbios 19 dice: si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Dios mismo te va a recompensar increíblemente. Aquí está la primera verdad. Escucha, la provisión de Dios será una realidad en tu vida si tú te interesas en los demás antes que en tu propia necesidad. Dios dice: si tú satisfaces la necesidad de otros, yo voy a satisfacer tu necesidad. Esa es una garantía. Es lo que le dijo a la mujer: si tú provees a Elías, yo voy a ser tu proveedor. ¿No le parece un negociazo eso? Si nosotros proveemos, abrimos nuestros ojos a nuestros vecinos en nuestra ciudad, si abrimos nuestros ojos para el necesitado, Dios va a cuidar de nosotros. Verdad número 2. Me quedan 3 minutos, quédate conmigo. Verdad número 2. La provisión sobrenatural de Dios se desata cuando doy de lo poco que tengo. Regularmente pensamos que den aquellos que tienen mucho, pero ese es un error. Fíjense lo que le dice la mujer cuando Elías le pide que le dé pan. Le dice: estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dice: no tengas miedo, sigue adelante, comparte de lo poco que tienes, y entonces Dios va a cuidar de ti. Ese es el principio. El principio es que lo sobrenatural de Dios, la provisión de Dios sobrenatural, se va a desatar cuando tú das de lo poco que tienes. Escúchame, la mujer viuda dijo: no tengo nada, no tengo pan. Escúchame, nunca podemos decir que no tenemos para compartir a los demás. Ahí en tu casa, en tu alacena, siempre, a lo mejor tienes una pequeña alacena, pero si puedes dar de lo poco que tienes, los cielos se van a abrir sobre tu alacena, sobre tu provisión, y Dios va a hacer algo sobrenatural para proveerte, porque los cielos se abren cuando abrimos y compartimos de lo poco que tenemos. No necesitas tener mucho para dar. De lo poco que tienes, dar. Y número 3 y último,
La provisión sobrenatural de Dios se desata cuando obedecemos a la palabra. ¿Cuándo qué? Obedecemos la palabra. Así que ella dice, cuando recibe la instrucción de Elías, le dice: sí, haz lo que planeaste, haz un pan, pero dame a mí primero. Lo que la está enseñando es a confiar en Dios. Cuando nosotros primero yo y después doy, no estamos confiando en Dios. Cuando damos a otros y después nosotros, estamos confiando en Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo sé que resulta un poco absurdo, pero es una verdad espiritual. Cuando ella hizo lo que Elías le dijo, ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Cuando ella obedeció los principios de la palabra de Dios, siempre había provisión en su casa. Escucha, si puedes obedecer los principios de la palabra de Dios, si puedes ir a la Biblia y descubrir las verdades acerca de la generosidad, Dios promete que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. La provisión se desata cuando somos obedientes a la instrucción de Dios. Ella obedeció la instrucción de Dios de ir. Lo digo de nuevo, perdón. Elías obedeció la instrucción de Dios de ir a Sarepta para que lo alimentara una viuda. La viuda obedeció la instrucción de Dios de darle a Elías primero. Si te das cuenta, aquí hay una provisión sobrenatural, pero los dos obedecieron. Lo que Elías, o lo que Dios le dice a la mujer por medio de Elías, de dame a mí primero, y ella obedeció, es lo mismo que tuvo que hacer Elías, obedecer a Dios cuando le dijo: vete a una nación gentil. Yo quiero que pongas atención a esto, pon atención. Elías fue el primer profeta para las naciones. La primera palabra profética que da un profeta a las naciones es Elías. Cuando en medio de la crisis Dios llevó a Querit, a Eliseo, para cortar cosas que estorbaban en su vida, y luego lo llevó a Sarepta para trabajar, para perfeccionar. Lo llevó al taller, estuvo trabajando con él, y luego lo llevó a darle una palabra profética a las naciones. El primer profeta a las naciones fue Elías. Y eso es lo que Dios quiere hacer en medio de la crisis. Esta crisis que se avecina, no solamente sanitaria, sino también económica, es una oportunidad. Y en medio de esto, Dios está trabajando en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros corazones, para llevar nuestras vidas a un mensaje que pueda transformar las naciones enteras. Yo tengo mucha emoción, y del temor he pasado a la emoción, porque sé que después de esto vendrá algo sin precedente. Después de esta crisis de muerte, esta crisis económica, escúchame, Dios está llevando al taller las familias. Dios está puliendo el corazón de los padres. Dios está, escúchame, Dios está, como dice el profeta Malaquías, está llevando el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dios está sanando el núcleo familiar en medio de la crisis. Ahora los padres le dicen a sus hijos: te amo, porque hay tiempo, porque tienen temor, y hemos comenzado a valorar lo que es realmente valioso, nuestra familia. Y Dios está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Y en medio de todo esto, en medio de todo dolor e incertidumbre, Dios está sentado en su trono. Y la Biblia dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Así que quiero invitarte que te pongas de pie ahí en casa y cierres tus ojos. Quiero invitarte que aquí en el set pónganse de pie, y si tú estás en tu coche, pues párate un poco para que hagas una pausa. Si estás en tu trabajo y nos escuchas a través de Vive Radio, haz una pausa y dile a Dios: Señor, en medio de esta crisis, trabaja.
Creo que estamos como Elías en Querit. Estamos escondidos en nuestros hogares porque tú quieres cortar cosas que nos estorban, porque tú quieres llevarnos a Sarepta, al taller, para perfeccionar nuestras vidas, para quitar lo que estorba, para dar belleza a nuestras familias y para dar valor. Señor, trabaja en mi vida. Cierra tus ojos. Señor, muchas gracias, porque esta tarde hemos escuchado tu palabra, una palabra exacta para este tiempo. Yo te pido que ministres el corazón de todos aquellos que están en casa, todos aquellos, Señor, que están escuchando a través de las redes sociales, que están quizá en un coche. Señor, dales certidumbre, ayúdales a entender que en medio de la crisis mundial como la que enfrentó Elías, tú estás sentado en tu trono y tú estás perfeccionando nuestras vidas. Hoy lo que hacemos es rendirnos delante de ti. Dile al Señor: trabaja en mi vida, quita lo que estorba, cancela lo que estorba en mi vida, pásame por el fuego y perfecciona mi vida de tal manera que yo pueda ser un instrumento para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio, como Apple Podcasts, Spotify y YouTube. También recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como @Vida Culiacán en Instagram y Vida Culiacán en Facebook. Haznos llegar tus dudas y contáctate con nosotros a través de estos medios. Hasta la próxima.